Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es una alegría para cada uno de nosotros desde acá de la Universidad Adventista de Chile poder compartir con ustedes en este momento esta transmisión en el inicio de este simposio bíblico teológico Salvación para el tiempo del fin. Estoy muy feliz de ver que hay una gran cantidad, casi 200 personas conectadas en el canal de YouTube de nuestra universidad que están ya deseosas de comenzar a presenciar las ponencias, las presentaciones de nuestros invitados. Y tengo la alegría en esta noche de poder presentar a quien tendrá el primer tema de este simposio que tendremos en esta noche. El invitado que tenemos para esta noche es el doctor John Peckham. El doctor John Peckham es profesor de teología y filosofía cristiana en nuestra Universidad Andrews en Berrien Spring, en Michigan. El doctor Peckham trabaja allí en el seminario desde el año 2013 y desde allí ha recibido varios reconocimientos. En el año 2016 recibió el premio a la excelencia en la enseñanza, el premio que se da en esa universidad, el premio Daniel Ausberger en 2016, Ausberger, perdón, y también en 2019 recibió el premio Siegfried Horn a la excelencia en investigación y becas creativas. El doctor Peckham en realidad se caracteriza justamente por esa capacidad de investigación, ese análisis profundo en el área de teología sistemática, filosofía, en donde él ha escrito y ha desarrollado varias temáticas. Y entre ellos, algunos de los libros que él ha publicado son The Love of God, a Canonical Model, un libro acerca del amor de Dios, un estudio muy profundo, que fue publicado el año 2015 por la InterVarsity Press Academic y que es uno de los mejores libros que podemos encontrar nosotros acerca de un estudio bíblico y teológico del amor de Dios. También el libro Canonical Theology, publicado el año 2016, por la reconocida y renombrada editorial Ehrmans. También el año 2018 publicó el libro Theodicy of Love, Cosmic Conflict and the Problem of Evil. Es un estudio sobre el conflicto cósmico y el problema del mal, del por qué hay maldad en el mundo. Un excelente libro, ¿no es cierto?, publicado por Baker Academic. También recientemente, ya el año 2019, The Doctrine of God, una introducción con grandes preguntas acerca de Dios, y publicada esa por T&T Clark, claro, y su último libro, Divine Attributes, Knowing the Covenantal God of the Scripture, acerca de los atributos divinos. Este fue publicado este año por también la reconocida editorial Baker Academic. Además, él ha publicado una cantidad de artículos en distintas revistas académicas. Es un teólogo adventista que ha recibido reconocimiento no solamente en nuestro círculo adventista, sino también en el círculo académico, teológico en general. Así que para nosotros es un privilegio poder presentar en esta noche al doctor John Peckham. El título de su presentación es El amor de Dios, su ira y la destrucción de los impíos. ¿Por qué un Dios de amor finalmente debe proceder destruyendo a aquellos que no aceptaron servirle y seguirle? Vamos a escuchar este tema. Siendo que él no habla español, él nos ha enviado su ponencia, ha sido doblada. Vamos a escuchar ahora el doblaje y luego él se unirá a nosotros para el momento de preguntas y respuestas. Vamos adelante entonces con el video. Hola, mi nombre es John Peckham. Soy profesor de Teología y Filosofía Cristiana en la Universidad de Andrews y hoy el título de mi presentación es El amor de Dios, la ira de Dios y la destrucción de los malvados. ¿Es el Dios de la Biblia un Dios de amor o un Dios de ira? Muchas personas consideran que el amor y la ira se oponen entre sí. Si Dios es amor, piensan algunos, entonces Dios no debe enojarse y no debe sentir ni expresar ira. En consecuencia, muchas personas están preocupadas por las representaciones bíblicas de Dios, como, entre otras cosas, disgustado, irritado y enojado por las malas acciones y disposiciones de los seres humanos. En esta exposición presento el argumento de que el Dios de la Biblia se enoja con el mal porque Dios es amor.
El enojo y la ira divina son justas indignaciones contra el mal, motivadas por el amor y la bondad perfectos que tienen como objetivo el máximo florecimiento de toda la creación. La ira divina, entonces, es la respuesta apropiada del amor al mal y a la injusticia. Algunos mitos sobre la ira divina. ¿El Dios del Antiguo Testamento contra el Dios del Nuevo Testamento? Un mito común con respecto a la ira divina es la opinión de que el llamado Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira y el llamado Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que el del Nuevo Testamento. El amor y la compasión de Dios se enfatizan continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, incluso en las reiteradas declaraciones de que Dios es un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que se encuentra en el Salmo 86:15 y muchos otros pasajes, incluido Éxodo 34:6. En el Nuevo Testamento, la misma compasión y amor eterno también se atribuye a Dios y se ejemplifica perfectamente en Cristo. De la misma manera, la ley del amor que Jesús explica en el Nuevo Testamento, amor a Dios y amor al prójimo, es la misma que la ley del amor en el Antiguo Testamento que se expresa en Deuteronomio 6:5. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y Levítico 19:18. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Algunos piensan erróneamente que Jesús expresa un amor de una clase que nos enoja. Sin embargo, incluso una lectura superficial del Nuevo Testamento revela que Jesús expresa una profunda ira contra el mal y enseña repetidamente acerca de la ira de Dios. Para tomar un ejemplo de muchos casos del enojo de Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo 21 nos dice que Jesús entró en el templo y sacó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, declarando que estaban haciendo de la casa de Dios una casa de ladrones. Además, Juan 2 informa que Jesús hizo un látigo de cuerdas y los expulsó a todos del templo, tanto a las ovejas como al ganado. También derramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. En tales casos, Jesús manifiesta el celo de la justa indignación contra los hombres que trataban el templo de Dios como algo común y lo usaban como guarida o ladrones, para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. El mismo lugar que se suponía que tipificaba el perdón misericordioso de Dios y la limpieza de los pecadores indignos, estaba siendo utilizado para estafar y oprimir a algunos de los más vulnerables. La indignación contra el mal y la compasión hacia los oprimidos es la reacción adecuada del amor ardiente y justo. Mientras que algunos están preocupados por esta muestra de ira de Jesús, Gerald Borchert comenta: el amor sin carácter difícilmente es amor, y la ira y el juicio pueden de hecho ser el anverso de la moneda del amor. Esto hace eco al muy frecuente tema del Antiguo Testamento de la preocupación de Dios por la justicia y la correspondiente indignación con la injusticia y el mal. Notablemente, la ira divina en el Antiguo Testamento siempre está dirigida contra la injusticia y el mal. Una y otra vez, las Escrituras declaran que Dios ama la justicia y odia el mal, como en Isaías 61:8. Y Dios está profundamente preocupado por la injusticia en el mundo, como lo expresa en el Salmo 82. La injusticia evoca una justa indignación en nombre de todos aquellos que son víctimas de la injusticia y el mal de todo tipo. Ahora, la ira en sí misma está lejos del carácter predeterminado de Dios. Dios es amor. Sin embargo, la ira proporcional es la respuesta adecuada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien que Dios ama. El mal inevitablemente daña y devasta a las mismas personas por las que Cristo murió. En muchos otros casos, el Antiguo Testamento destaca la ira justa de Dios, dirigida contra la maldad. Por ejemplo, Pablo proclama en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los que con su maldad suprimen la verdad. En otra parte, Pablo rechaza explícitamente la noción de que la ira divina es injusta, preguntando, ¿deberíamos decir que Dios es injusto al infligir ira sobre nosotros? Hablo en forma humana. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Eso está en Romanos 3, 5 y 6. Aquí y en otros lugares, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, afirman que Dios tiene el derecho de juzgar y siempre lo hace con perfecta justicia. ¿Dios está continuamente airado?
En líneas similares al mito anterior, muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento está continuamente airado y perpetuamente ejecuta juicio. Sin embargo, las Escrituras describen a Dios como sumamente amoroso, compasivo, tolerante y paciente con su pueblo. Si bien las Escrituras incluyen numerosos casos de la ira divina y la ejecución del juicio divino, a menudo hay largos intervalos de tiempo entre ellos. Durante siglos, Dios pasa por alto el pecado y la maldad de los pueblos de todo el mundo, y durante siglos, Dios perdonó los pecados de su pueblo del pacto una y otra vez, y envió repetidamente profetas para advertirles y llamarlos de nuevo a fidelidad en el pacto. Sin embargo, muchos lectores contemporáneos de nuestros días no dan cuenta de las considerables brechas en el tiempo entre varios eventos de la ejecución del juicio divino en las Escrituras. Primero, es crucial notar cuán temprano y frecuentemente el pueblo de Dios hizo el mal contra Dios y contra el pacto. Como dice Deuteronomio 9:7, dirigiéndose a Israel, no te olvides de cómo provocaste a ir al Señor tu Dios en el desierto. Te has rebelado contra el Señor desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. A este respecto, las Escrituras a menudo describen a Dios como un padre devoto cuyo hijo se rebela y lo repudia, o como un esposo fielmente amoroso que es despreciado y afligido inmerecidamente, el amante no correspondido de un cónyuge adúltero, cuyas propuestas son rechazadas en un ciclo repetitivo y trágico de amor no correspondido. Pueden ver esto, por ejemplo, en el capítulo 1 al 3 de Oseas y en muchos otros lugares. Como dice Deuteronomio 32, Israel actuó corruptamente hacia Dios y se olvidó del Dios que los engendró, que les dio nacimiento. Gail A.G. comenta a este respecto: el hijo se niega a sí mismo de su padre, así como la esposa, Israel, rechaza a su marido. De esta manera, Dios es repetidamente dolido y provocado a los celos por la infidelidad repetida y persistente de su pueblo. Los profetas del Antiguo Testamento, de manera especial y repetida, describen a Dios como el amante no correspondido de su pueblo. Dios es abandonado y afligido repetidamente por una esposa adúltera que simboliza al pueblo, que lo abandona repetidamente por muchas relaciones con dioses extraños. Específicamente, una y otra vez, el pueblo de Dios lo abandona y en cambio adora a dioses extranjeros y se involucra en muchas otras prácticas despreciables. Muchos eruditos se refieren a esto como el ciclo de rebelión, que típicamente es el siguiente. La gente se rebela y rechaza a Dios y comete todo tipo de maldades, a veces cometiendo horrendas atrocidades como el sacrificio de niños. Dios se retira según los deseos del pueblo. Entonces el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. Luego la gente clama a Dios por ayuda, y entonces Dios libera a la gente con gracia. Pero luego la gente de nuevo se rebela contra Dios, a menudo más atrozmente que antes. Y puedes ver descripciones de este ciclo en Salmo 78 y en Nehemías 9. Esto sucedió una y otra vez. Frente a este ciclo de rebelión, este ciclo atroz de maldad e infidelidad, Dios se enfrenta repetidamente a la infidelidad y las apostasías humanas con una fidelidad infinita, una tolerancia paciente, una gracia extravagante y una profunda compasión. Para dar un ejemplo, poco después de que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, el pueblo rechazó a Dios eligiendo adorar a un becerro de oro. Por esta apostasía que rompía el pacto, el pueblo merecía ser dejado de lado, pero Dios libremente otorgó asombrosa compasión y misericordia a los que se arrepintieron. Pueden ver esto en Éxodo 32, 26 al 30. Al hacerlo, Dios reveló su carácter como compasivo y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia por millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Eso se encuentra en Éxodo 34, 6 al 7. Como dice Mervyn Brenneman, Dios habría sido justo al poner fin a esta gente rebelde. Sin embargo, siguió amándolos, guiándolos y librándolos. Si bien el pueblo de Dios lo abandonó y traicionó repetidamente a lo largo de los siglos, Dios continuó otorgando con paciencia la compasión más allá de todas las expectativas razonables, demostrando así la profundidad insondable de su compasión, sumamente paciente y su amor extravagante y misericordioso. Y puedes ver esto nuevamente con solo mirar el Salmo 78 y Nehemías 9, que describen la asombrosa compasión y paciencia de Dios. De hecho, Dios es tan propenso a otorgar compasión y gracia inmerecidas e incluso extravagantes,
no solo a su pueblo del pacto, sino también a las otras naciones, que el profeta Jonás reprendió a Dios y se enojó con él por, en opinión de Jonás, ser demasiado misericordioso y demasiado compasivo y no destruir a Nínive. Específicamente, Jonás se lamenta: «Por favor, Señor, ¿no fue esto lo que dije mientras todavía estaba en mi propio país? Por tanto, para prevenir esto huí a Tarsis, porque sabía que eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y que se arrepiente de la calamidad». Eso se encuentra en Jonás 4:2. En este y en muchos otros casos, el lenguaje que se usa para decir que Dios es lento para la ira es literalmente la frase nariz larga. Dado que la ira estaba ubicada metafóricamente en la nariz, la longitud de la nariz significa metafóricamente el tiempo que tarda uno en enojarse en términos de cuánto tiempo tarda la nariz en calentarse o enojarse. Refiriéndose a Dios como de nariz larga, entonces transmite que Dios es extremadamente paciente y lento para la ira. Si bien los seres humanos no tardan mucho en enojarse, Dios es sumamente paciente y sufrido. Le toma mucho tiempo enojarse. Dios tiene una gran capacidad para reprimir su justa ira por el pecado, y a menudo refrena su ira, como dice el Salmo 78:38, y tiene una gran capacidad para otorgar gracia y compasión extravagantes. Esto se ejemplifica en cuánto tiempo Dios continuó perdonando a su pueblo y dándoles oportunidades para arrepentirse y reconciliarse con Él. Una y otra vez, Dios llamó a su pueblo a través de los profetas, pero ellos no quisieron escuchar. Por ejemplo, Dios dice en Jeremías 35:14-15, «Te he hablado otra vez, sin embargo, no me habéis escuchado. También os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos una y otra vez, para llamar al pueblo al arrepentimiento, pero no habéis inclinado vuestro oído ni me habéis escuchado». Por lo tanto, Dios finalmente trae juicio, porque les hablé pero no escucharon, y los llamé pero no respondieron. Esa última parte es de Jeremías 35:17. En otro lugar, Dios mismo se lamenta al respecto: «Mi pueblo no escuchó mi voz e Israel no me obedeció. Así que los entregué a la terquedad de su corazón para que caminaran en sus propios planes. Oh, que mi pueblo me escuchara, que Israel caminara en mis caminos. Rápidamente someteré a sus enemigos y volveré mi mano contra sus adversarios». Esto es del Salmo 81:11-14. Y el mismo Jesús también se lamenta de esto diciendo: «Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he deseado juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste?» Esto es de Mateo 23:37. Además, muchos, pero no todos, los casos de ejecución del juicio divino son casos en los que Dios simplemente retira su protección. Consideren el caso de la narración de la serpiente de bronce. Allí, en respuesta a la rebelión del pueblo, Números 21:6, dice que el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo. Si bien uno podría leer esto y pensar que Dios hizo que aparecieran milagrosamente serpientes venenosas, según Deuteronomio 8:15, las serpientes venenosas ya estaban allí. Dios guió al pueblo a través de un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Aquí uno ve que fue solo por el sustento y la protección de Dios que la gente sobrevivió en el desierto en primer lugar. Él los estaba protegiendo de las serpientes venenosas que ya estaban allí, pero luego, cuando retiró su protección, fue cuando las serpientes venenosas en realidad causaron un problema. Así que rechazar a Dios y hacer que se retirara era traer sobre ellos una muerte segura. Ahora, uno podría considerar este u otros juicios divinos en el Antiguo Testamento como duros. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el reconocimiento de que la gente tenía cero posibilidades de sobrevivir sin la protección y el sustento especial de Dios. La disciplina de Dios hacia el pueblo fue para su bien, no menos importante en el sentido de que si el pueblo rechazaba a Dios por completo, seguramente perecería sin su sustento. La forma en que Dios trató a su pueblo y respondió a sus pecados en el desierto correspondía al peligro claro y presente de que su maldad, si no se controlaba, los apartaría por completo de la protección y el sustento divinos que necesitaban para sobrevivir.
Así como violar algunas leyes a bordo de un avión es una ofensa mucho más grave que hacerlo en cualquier otro lugar debido al aumento de los peligros para todos a bordo y más allá, la ley de Dios y el gobierno de su pueblo, del pacto, tenían como objetivo prevenir su destrucción total por las naciones circundantes y otros peligros, que ocurrirían sin la protección de Dios. En consecuencia, Dios hizo todo lo que pudo para llamar a su pueblo de regreso a Él, para que pudieran permanecer bajo su cuidado y protección. Muchos otros juicios que las Escrituras describen como provocados por Dios se explican en otros lugares como casos en los que Dios entrega al pueblo a sus enemigos, de acuerdo con las decisiones del pueblo de abandonar a Dios y servir a los dioses de las naciones, incluso después de amplias oportunidades que Dios les había dado para que se arrepintieran. Por ejemplo, debido a que el pueblo persistentemente y sin arrepentimiento provocó a ira al Dios del cielo, Dios finalmente se retiró y entregó a su pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo quien destruyó el templo y deportó al pueblo a Babilonia. Esa es una cita del libro de Esdras 5:12. Notablemente, sin embargo, Dios solo lo hizo después de que ya no hubo ningún remedio. Esas son las palabras exactas de 2 Crónicas 36:16. Ya no había ningún remedio. Y Dios en otras partes lamenta la devastación excesiva que Babilonia infligió a Judá, y Dios juzga a Babilonia y a sus dioses por esa devastación, según Jeremías 51:24 y 25 y el versículo 44. Porque aunque Dios estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Eso es de Zacarías 1:15. Jeremías 50:24 incluso incluye el lenguaje sorprendente de que Babilonia se enfrascó en conflicto con el Señor. Eso es de Jeremías 50:24. En consecuencia, Dios promete: volveré a Jerusalén con compasión. Eso es lo que dice en Zacarías 1:16. Entonces, en cierto sentido, Dios juzga a Judá retirándose reticentemente de Jerusalén. Sin embargo, Dios no causa ni determina lo que Babilonia hace libremente contra Judá, por lo cual Dios castiga a Babilonia y responsabiliza moralmente a Babilonia. Si bien no todos los juicios divinos son el resultado de que Dios retire su protección o simplemente entregue a las personas a los resultados de sus decisiones, en tales casos no depende estrictamente de Dios lo que le sucede a las personas que han abandonado su protección. Además, incluso en los casos en que Dios fuertemente realiza instancias de juicio, que creo que es el caso relativo al juicio final y la erradicación del mal, Dios lo hace porque no hay una alternativa preferible disponible para Él, dados todos los factores relevantes. Incluso cuando Dios trae juicio, Dios no aflige ni entristece voluntariamente a nadie. Eso es de Lamentaciones 3:33. Y Él no se complace en la muerte de nadie. Y eso es de Ezequiel 18:32. De hecho, Dios suplica: vuélvete de tus malos caminos, porque ¿por qué moriréis, casa de Israel? Esta cita es de Ezequiel 33:11. En este y otros casos a lo largo de las Escrituras, Dios lamenta repetidamente la situación que enfrenta debido a la maldad y rebelión de su pueblo. En Oseas 11:8 Él dice: ¿cómo puede abandonarte, Efraín? ¿Cómo puedo entregarte, Israel? ¿Cómo puedo hacerte como Adma? ¿Cómo puedo tratarte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Verán, Dios no quiere destruir a nadie. Cuando Dios finalmente trae juicio, ya sea de forma activa o retirando la protección, es porque no había remedio. Como dice 2 Crónicas 36:16. Específicamente, Dios hace todo lo posible para evitar ejecutar juicio, llamando repetidamente a su pueblo según su compasión. Pero el pueblo siguió despreciando sus palabras hasta que no hubo remedio. Eso es lo que dice 2 Crónicas 36:15 y 16. Sin embargo, incluso en casos como la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, Dios proporcionó una vía de escape para cualquiera que escuchara al profeta Jeremías, quien comunicó al pueblo que los que se rindieran a Babilonia vivirían, pero los que no lo hicieran y permanecieran en la ciudad morirían. Esto se encuentra en Jeremías 38:2. También en relación con el juicio final, Dios ha hecho provisión para que todos se salven. Nadie necesita morir. Aunque Dios hizo todas las provisiones para su pueblo durante los siglos de paciencia y tolerancia, obrando repetidamente milagros y bendiciendo a Israel abundantemente y sin medida, el pueblo abandonó repetidamente a Dios.
se olvidó de Dios, rompió la relación del pacto y se rebeló continuamente contra Dios y su ley de amor. Como dice el Salmo 78, 40 y 41, cuán a menudo se rebelaron contra él en el desierto y lo afligieron en el desierto. Probaron a Dios una y otra vez y lo provocaron al Santo de Israel. La frecuencia de la ira divina es en respuesta al mal. Pero incluso entonces se reduce porque Dios, según el Salmo 78, 38, a menudo contuvo su ira. Lejos de estar continuamente airado, el Dios de la Biblia es sumamente paciente y tolerante. Las narraciones de las Escrituras demuestran que Dios literalmente sufrió mucho con su pueblo. Ahora, eso nos lleva al tercer mito sobre la ira divina. ¿Es la ira lo opuesto al amor? Mucha gente asume que el amor no debe enfadarse. Muchos tipos de enojo son incompatibles con el amor, eso es cierto. Y esos tipos de enojo están advertidos en las Escrituras, como en Mateo 5:22 o 1 Corintios 13, 4 y 7, o Gálatas 5:20 o Santiago 1:19 y 20. Aquí, entonces, tenemos que distinguir entre la indignación justa contra el mal y la pasión legítima por el bien de la persona amada, por un lado, y la ira fuera de lugar, la ira egoísta, irracional y mezquina, por el otro lado. Hay una especie de indignación justa que valida la Biblia, pero también hay tipos de ira egoísta, mezquina o irracional que la Biblia condena. Ahora bien, mientras que las emociones humanas son a menudo irracionales o imperfectas, las emociones de Dios son siempre la respuesta evaluativa adecuada a la situación, siempre racionales, nunca irracionales. La ira humana a menudo es injusta, pero según las Escrituras, la ira divina siempre responde apropiadamente al mal. Si bien los humanos pueden enojarse por razones ilegítimas, el Dios de las Escrituras solo se enoja con el mal. Los seres humanos son propensos a la mezquindad, a la reacción exagerada, pero Dios nunca es mezquino y nunca reacciona exageradamente. Su respuesta al mal es siempre la respuesta perfectamente sabia y amorosa dirigida hacia el mejor bien alcanzable para todos los interesados. Si bien los humanos a menudo son vengativos, incluso cuando Dios finalmente trae juicio, no quiere hacerlo como vimos en Lamentaciones 3:33. Mientras que muchos humanos harían casi cualquier cosa para evitar un sufrimiento intenso, el Dios de la Biblia es la víctima voluntaria del amor no correspondido. Mientras que incluso los seres humanos más pacientes tienen un temperamento relativamente corto, Dios es paciente. Su misericordia se extiende a miles de generaciones, según Éxodo 34:7. Como se vio anteriormente, de acuerdo con las Escrituras, Dios ha refrenado repetidamente su ira, mostrando una gran paciencia y tolerancia motivado por el deseo de redimir y traer a las personas de nuevo a una relación de amor. En este sentido, debe enfatizarse que la ira no es un atributo esencial de Dios. La ira de Dios es la respuesta apropiada y temporal del amor contra el mal, porque la ira divina es la respuesta santa y justa del amor contra el mal. Donde no hay mal, no hay ira. Mientras que algunos creen que un Dios de amor no debería enojarse en absoluto, Dios no sería amor sino detestar el mal. Según las Escrituras, el amor y la justicia están entrelazados. Como tal, el amor requiere justicia y la ira divina es siempre la respuesta apropiada del amor al mal. Dios odia el mal porque el mal siempre hiere a las criaturas de Dios, incluso cuando el mal es autoinfligido. ¿Qué tipo de amor no se enojaría por el sufrimiento horrible y abominable que los humanos se infligen unos a otros? Si una madre, por ejemplo, es testigo de cómo su hija de 3 años es atacada repentinamente y brutalmente por un hombre extraño en el patio del recreo, ¿no debería enfadarse? Así como una madre, así estaría justificada en su ira contra un ataque tan horrible. Dios siempre es justo en su indignación contra el mal. Debido a que el mal siempre hiere a alguien y Dios ama a todos, Dios detesta cada instancia de maldad, incluso más de lo que yo detesto cualquier mal que me dañe a mi propio hijo. Pero a diferencia de mí, Dios lo hace con perfecta pureza de corazón y preocupación por todos. A lo largo de la Biblia, los humanos perpetran persistentemente inmensas atrocidades, incluso el sacrificio de niños y todo tipo de depravación. Pero debido a que Dios ama intensamente, el mal provoca a Dios una ira intensa, pero siempre apropiada. Como dice Tony Lane, no odiar el mal implica una deficiencia en el amor.
Y la falta de ira contra la maldad es una falta de cuidado, que es una falta de amor. No es una coincidencia a este respecto que los autores bíblicos tiendan a plantear la pregunta de por qué Dios no ha juzgado más rápida y decisivamente el mal, en lugar de la pregunta inversa que es tan popular en el mundo occidental contemporáneo en cuanto a por qué Dios se enoja con el mal o trae juicio en lo absoluto. A lo largo de las Escrituras, el grito repetido es ¿hasta cuándo, oh Señor? Específicamente, ¿cuánto tiempo antes de que Dios juzgue el mal que vemos a nuestro alrededor? Me parece que muchos de nosotros hoy, particularmente en Occidente, estamos en gran parte insensibles a la magnitud y el impacto devastador del pecado y el mal. Por lo tanto, estamos dispuestos a encontrar la respuesta justa de la ira, que es la indignación justa, más alarmante y escandalosa que el pecado y la maldad que en sí misma precipita tal respuesta del que es perfecto en sabiduría y amor. La ira divina siempre involucra el juicio justo de Dios contra el pecado, la maldad y la injusticia. Entendido de esta manera, ¿quién diría que Dios no sabe expresar ira? El teólogo Miroslav Volf escribe sobre esto de una manera perspicaz e instructiva. Escribe: solía pensar que la ira no era digna de Dios. ¿No es Dios amor? ¿No debería el amor divino estar más allá de la ira? Dios es amor y ama a todas las personas y a todas las criaturas. Esa es exactamente la razón por la que Dios está airado contra alguno de ellos. Mi última resistencia a la idea de la ira de Dios fue desplomada con la guerra en la ex Yugoslavia, la región de donde vengo. Según algunas estimaciones, 200,000 personas murieron y más de 3 millones fueron desplazadas. Mis pueblos y ciudades fueron destruidos, mi gente bombardeada día tras día, algunos de ellos brutalizados más allá de la imaginación, y no podía imaginar que Dios no estuviera enojado. O piensen en Ruanda, en la última década del siglo pasado, donde 800,000 personas fueron asesinados a tiros en 100 días. ¿Cómo reaccionó Dios ante la matanza? ¿Mimando a los perpetradores como un abuelo? ¿Al negarse a condenar el baño de sangre y en cambio a afirmar la bondad básica de los perpetradores? ¿No estaba Dios ferozmente enojado con ellos? Aunque solía quejarme de la indecencia de la idea de la ira de Dios, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estuviera airado al ver la maldad del mundo. Dios no está airado a pesar de ser amor. Dios está airado porque Dios es amor. La ira de Dios nunca es arbitraria. Ese es el final de la cita, por cierto. Esto está más allá de la cita, en mis propias palabras. La ira de Dios nunca es arbitraria, sino que siempre es la respuesta apropiada al pecado y al sufrimiento. Es decir, es la respuesta justa y amorosa de Dios a la provocación humana. Dios está enojado por el mal precisamente porque Dios es amor y siempre y solo desea lo mejor para todos los involucrados. Como se describe bíblicamente, el amor perfecto y la justicia van juntos y se requieren el uno al otro. Donde hay falta de justicia, hay falta de amor. Y una faceta del amor divino es la justicia distributiva. Solo lean Deuteronomio 10:18 o Isaías 61:8 o Lucas 11:42. En relación a esto, el erudito bíblico Bruce Baloyan señala: Dios está apasionadamente preocupado por la vida de los seres humanos y por si se hace justicia entre ellos. No, la ira no es lo opuesto al amor. Es la respuesta adecuada del amor contra el mal de cualquier tipo. Al respecto, el erudito bíblico Peter Craig comenta: el comportamiento de los israelitas irritaba a Dios. Tenía una preocupación paternal por ellos como sus hijos e hijas, de modo que verlos rechazar su amor le causaba no solo ira, sino también dolor, porque a un padre amoroso le cuesta mirar mientras sus hijos invitan al desastre con su comportamiento pecaminoso. Sin embargo, la buena noticia es que la compasión de Dios supera con creces su ira. La ira de Dios es solo por un momento, mientras que su favor es para toda la vida. El llanto puede durar la noche, pero la alegría viene con la mañana. Eso dice el Salmo 35. Si bien las consecuencias de la iniquidad pueden llegar hasta la 4ª generación, Dios guarda misericordia hasta la 1000ª generación. En Isaías 49:15, Dios mismo declara: ¿puede la mujer olvidar a su hijo de pecho o no mostrar compasión del hijo de su vientre? Incluso estos pueden olvidar, pero yo no te olvidaré. Si bien la compasión humana puede fallar, la compasión de Dios nunca falla, según Lamentaciones 3:22. En consecuencia, la compasión de Dios supera todas las expectativas razonables y Dios está inclinado a las emociones positivas.
La profundidad insondable del amor compasivo de Dios se demuestra de manera suprema en Cristo, como enseña Romanos 5:8. Dios demuestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay amor más grande que este. Al mismo tiempo, dado el mal en este mundo, es la falta de enojo y la ira correspondiente lo que sería injusto y sin amor. La ira divina es la respuesta apropiada del amor perfecto contra el mal. Ahora, esto se relaciona estrechamente con el cuarto y último mito sobre la ira divina: el fin del mal. Algunas personas piensan que un Dios del amor debería otorgar vida eterna a todas las personas y no debería ejecutar un juicio final contra aquellos que finalmente rechacen el amor de Dios. Sin embargo, este punto de vista es incompatible con una serie de afirmaciones bíblicas. Por un lado, a lo largo de las Escrituras, queda claro que mientras que Dios anhela ser misericordioso y espera en lo alto para tener compasión de su pueblo, no dejará sin castigo al culpable. Entonces, Isaías 30, 18 y 19 nos dice que Dios quiere ser misericordioso y espera en lo alto para tener compasión. Pero Éxodo 34, 6 y 7 nos dice que Él no deja impunes al culpable. Eventualmente, el amor requiere acción contra el mal. Dios está dispuesto a perdonar, pero no con exclusión de la justicia ni en la definitiva ausencia de una relación de amor con su pueblo. Debido a que Dios es amor, nadie puede tener comunión con Dios si finalmente rechaza el amor. Como tal, aunque Dios desea que todos tengan vida eterna y disfruten de una relación de amor eterno consigo mismo y entre sí, si las criaturas disfrutaran o no de esta vida eterna de amor y bienaventuranza, no depende unilateralmente de Dios, porque el amor genuino requiere libre albedrío. Es decir, el amor requiere una libertad del tipo en que las criaturas pueden conceder y recibir libremente el amor. Si esto es cierto, entonces Dios no puede determinar que ninguna criatura lo ame, y por lo tanto, no puede hacer unilateralmente que alguien disfrute de la vida eterna en comunión con Él y con los demás. Si bien el amor de Dios siempre toma la iniciativa, solo es efectivo cuando hay una respuesta. El amor de Dios es de hecho eterno, pero la relación de amor con Dios puede ser rechazada. La disciplina de Dios hacia su pueblo, mientras aún hay tiempo para arrepentirse, se debe a su amor y su deseo de salvar a cada persona. Dios no quiere que nadie perezca, según 2 Pedro 3:9. Disciplina divina que se basa en el amor apasionado de Dios por su pueblo, con el propósito de la recuperación final. La disciplina de Dios es para este objetivo final de recuperación. En consecuencia, Dios disciplina a su pueblo, así como un hombre disciplina a su hijo para hacer el bien para ellos al final. Esto se encuentra en Deuteronomio 8, 5 y 16. Luego Proverbios 3, 12 agrega: porque el Señor reprende a los que Él ama, como padre al hijo en quien se deleita. En consecuencia, el mismo Cristo dice en Apocalipsis 3:19, a los que amo reprendo y disciplino. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Mientras que Dios desea salvar a todos y hace todo lo posible para salvar a cada uno, sin querer que ninguno perezca, eso es lo que enseña 2 Pedro 3:9, lo enseña Ezequiel 18:32, Ezequiel 33:11 y muchos otros pasajes. Aunque Dios hace todo lo que puede para salvar a todas las personas, trágicamente algunas personas eligen finalmente rechazar la provisión completa y gratuita de Dios. Dios no salva a todos porque algunas personas finalmente se niegan a ser salvas. Dios no concede vida eterna a todos porque algunos finalmente rechazan la vida, y al rechazar la vida, rechazan a Dios y a su amor. De esta y muchas otras formas, los deseos de Dios a veces no se cumplen porque las criaturas rechazan la voluntad ideal de Dios. En particular, a este respecto, Cristo mismo lamentó cuánto deseaba salvar a su pueblo, pero ellos no estaban dispuestos. Eso es de Mateo 23:37. Si bien el asombroso amor de Dios trabaja constantemente para atraer a las personas a una relación de amor consigo mismo, Dios no impondrá su amor a nadie y eventualmente les dará a quienes finalmente lo rechacen su propia elección, aunque duele profundamente y entristece a Dios. Lo que algunas personas quieren, o lo que creen que quieren, es que Dios les dé la vida eterna sin Él, lo que podría considerarse una continuación de los placeres de la vida cargados de vicios que pueden actualmente anhelar. Sin embargo, esto no reconoce que si fuera posible la vida sin Dios sería completamente miserable
y la vida que disfrutan actualmente solo es posiblemente gracias a la gracia sustentadora de Dios. En este sentido, recuerden el punto crucial de que nadie puede tener comunión con Dios si rechaza el amor. Porque Dios es amor, rechazar el amor implica rechazar a Dios mismo. Dios no da un ultimátum. Él no proclama arbitrariamente, ámame o muere, en absoluto. Más bien, proclama la verdad para la que no hay alternativa. Si Dios mismo es la fuente de la vida y es amor, nadie puede ser separado del amor y continuar en la vida. Es imposible vivir y estar completamente separado de Dios. Pensar que uno puede seguir disfrutando de la vida separado de Dios por la eternidad es un poco como una bombilla eléctrica que piense que pueda seguir brillando mientras se corta la electricidad. Dios es el dador de la vida, el autoexistente en quien hay vida. Aparte de Dios no puede haber vida. Entonces, si uno rechaza a Dios y se aparta de Dios, no puede seguir viviendo. Al final, Dios entrega a las personas a sus propias decisiones, pero lo hace con misericordia. Porque esto es lo más amoroso que Dios puede hacer, incluso por aquellos que finalmente rechazan el amor de Dios. Aunque algunas personas pueden pensar ahora que preferirían seguir viviendo separados de Dios, esto no es posible, seguir viviendo completamente separados de Dios. E incluso si fuera posible, la existencia eterna ausente de Dios sería completamente miserable. Los que rechazan a Dios serían entonces sentenciados a una vida eterna de infinita miseria. Pero en su gracia y su abundante misericordia, Dios no le da esto a nadie. Incluso al final, Dios hace lo más amoroso que puede hacer por todos los involucrados, y es sacar de su miseria a aquellos que finalmente y completamente han rechazado su amor. Aquí, algunas personas interpretan el juicio final como si Dios fuera pasivo, pensando que es mejor si Dios simplemente permite la destrucción final de los malvados en su lugar de ejecutar activamente dicho juicio. Sin embargo, en mi opinión, al menos la mayoría de estas interpretaciones equivalen a una distinción sin diferencia. Es decir, incluso en las interpretaciones con las que estoy familiarizado, donde se piensa que Dios simplemente permite el curso natural de la destrucción de la maldad dada su santa presencia, parece que para que se produzcan tales consecuencias naturales, Dios primero tendría que quitar activamente la misma gracia sustentadora y el escudo de su santidad que habría preservado a los pecadores hasta este punto. Por ejemplo, las Escrituras hablan de Dios destruyendo a través del resplandor de la venida de Cristo en 2 Tesalonicenses 2:8, y repetidamente se refiere a Dios como un fuego consumidor o un fuego devorador en muchos lugares a lo largo del Antiguo Testamento. Sin embargo, nadie fue destruido por la primera venida de Cristo. De aquí se entiende que la destrucción no es un acompañamiento necesario de la venida de Cristo. Puede que sea la manifestación normal de la gloria inmaculada de Cristo, pero Dios podría cubrir su gloria como lo ha hecho en tiempos anteriores. Por lo que puedo ver, entonces, incluso un juicio en el que la destrucción es el resultado de venir a la presencia de Dios equivale a una especie de juicio activo. Cristo viene activamente, incluso si el mecanismo que destruye es solo la gloria no oculta de Dios entrando en contacto con el pecado y el mal. Alternativamente, si uno piensa en la destrucción final estrictamente en términos de que los pecadores sean separados del poder sustentador y vivificante de Dios, incluso si piensa que se destituyeron a sí mismos, incluso esto también requeriría la acción divina de Dios que interrumpe su influjo de poder que da vida. En segundo lugar, será más misericordioso sacar activamente a los pecadores de su miseria que dejarlos languidecer, si esa fuera siquiera una opción, dado el hecho de que la Biblia enseña que Dios sostiene todas las cosas con su poder. Considere en ese sentido la clásica historia de una familia y su perro, Old Yeller. En esta historia, el perro de la familia, Old Yeller, contrajo rabia. En el momento de la historia, la única alternativa para que el perro dejara de sufrir los efectos de la rabia era matar al perro, y así sacar al perro de su miseria. Esto es lo que la familia decide hacer al final muy a regañadientes. Amaban a su perro. Su nombre era Old Yeller. Lo amaban, pero lo más cariñoso que podían hacer era sacar a Old Yeller de su miseria.
En una acción, algo similar, lo más amoroso que Dios puede hacer con respecto a aquellos que finalmente y obstinadamente rechazan su amor es sacarlos de su miseria, para el mejor bien de todos los involucrados. La alternativa sería, de hecho, un infierno en vida. Mientras que el amor a menudo se considera licencioso, en las Escrituras el amor genuino requiere eventualmente justicia. Dios entonces no sería amoroso si finalmente no erradicara el mal. Dado que Dios es omnisciente y completamente amoroso y bueno, Dios sabe y quiere lo mejor para todos los involucrados, y Dios está en una posición única para juzgar con rectitud, siempre haciendo las cosas más amorosas para todos los involucrados. Dios finalmente pondrá fin a la maldad, y con el fin del mal vendrá el fin de la ira divina. Nuevamente, donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. En la eternidad, el Dios del amor no tiene ira porque una vez que Dios erradica el mal del universo en el juicio final, nunca más habrá ningún mal que provoque la respuesta de justa indignación que el amor demanda y requiere. El amor debe finalmente poner fin al mal, y Dios lo hará. Mientras tanto, podemos confiar en que Dios es amor y que Dios ama a todos, como nos dice en Juan 3:16. En consecuencia, la preocupación de Dios por todos requiere que imparta justicia y finalmente erradique el mal. Si Dios no ejecutara finalmente el juicio contra el mal, el mundo quedaría en un estado indefinido de degradación, en detrimento horrible de toda la creación. Dios odia apasionadamente el mal como debería y pondrá el fin al mal para siempre. Sin embargo, cuando Dios finalmente remueve a aquellos que han rechazado su amor, es solo en respuesta a su decisión final de rechazar cualquier conexión con el amor, y no es de su corazón, porque no aflige ni entristece voluntariamente a nadie, como enseña Lamentaciones 3:33. Sin embargo, en ese momento, dado que Dios está comprometido a respetar el libre albedrío humano para recibir o rechazar libremente el amor, y Dios no se impondrá a nadie, no hay nada más que pueda hacer. Al final, una vez que el mal sea erradicado, Dios enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Ahora la conclusión. En esta exposición he presentado el argumento de que la ira de Dios proviene de su amor justo, que requiere una respuesta apropiada contra el mal. Entendida como la describe la Biblia, la ira divina es en sí misma una manifestación del amor divino frente al mal. Como tal, la ira divina es la respuesta justa y adecuada del amor contra el mal, motivada por el amor perfecto y la bondad que apunta al florecimiento máximo de toda la creación. Si bien la ira divina es algo terrible, de ninguna manera es inmoral o desamor. Por el contrario, en el Antiguo Testamento, Dios expresa ira contra el mal porque Dios es amor. La ira divina es terrible debido a la perversidad insidiosa del mal en contraste con la bondad pura y el esplendor del Dios de amor. En este sentido, el amor es esencial para Dios, pero la ira no lo es. Donde no hay maldad ni injusticia, no hay ira. De hecho, si no fuera por la gracia de Dios, no habría ira, porque no habría pecado ni pecadores que provoquen indignación. Al final, la acción más amorosa de Dios de erradicar el mal del universo también eliminará efectivamente el furor y la ira, porque nunca más habrá injusticia o maldad para provocar la furia justa y la ira del amor. Para siempre, solo existirá la eternidad de la dicha y justicia en una relación de amor perfecta. Muy bien, hemos escuchado la presentación del Dr. John Peckham, sin duda una presentación muy profunda que nos lleva a la reflexión. Y a continuación tenemos al Dr. John Peckham en vivo para poder hacer algunas consultas con él. Bienvenido, Dr. Peckham. Welcome, Dr. John Peckham. Thank you for accepting our invitation to be here in this event. We are very happy that you are here.
Thank you. Very happy to be here with you. Thank you very much. Ok, vamos a ir a la primera pregunta. La pregunta es, ¿por qué usted piensa que hay personas que dicen que al final Dios va a salvar a todos? ¿Cuáles serían los argumentos y si encuentra algún tipo de argumento en la Biblia? Why do you think that some people say that eventually God is going to save everyone? What are the arguments for that? There are arguments in the Bible for that ideas, those ideas? That's a good question. I think one of the main reasons Esa why es una people buena think that's pregunta. true Creo que una de las principales razones is because they recognize that God's love is so great. es porque ellos reconocen que el amor de Dios es grande And God wants to save everyone, of course. y que Dios quiere salvar a todos. But I think they fail to take into account the fact that love requires free will. Pero creo que ellos se olvidan de que el amor requiere libre albedrío. So that if God grants free will, people can finally reject God's love, meaning they finally reject salvation. Por lo que al conceder el libre albedrío, las personas pueden finalmente rechazar el amor y la salvación de Dios. Now, there are some texts that read in isolation might be able to be read as if God saves everyone. Hay algunos textos que leídos de manera aislada podrían dar la idea de que Dios va a salvar a todos. But none of those texts actually teach that in their own context. Pero ninguno de esos textos en realidad enseñan eso en su contexto. And in light of the rest of Scripture, they can't mean that if Scripture is consistent with itself, which I believe it always is. A la luz de todo el contexto bíblico, cuando nosotros lo leemos, nosotros podemos tener una mejor comprensión de esos textos. Okay, thank you for your answer. We have another question. Tenemos otra pregunta acá. Is the wrath of God against the sin or the sinner? ¿Es la ira de Dios contra el pecado o contra el pecador? The wrath of God is against the sin and the evil. La ira de Dios es contra el pecado y la maldad. In the end, God's holiness will destroy all evil once his glory is no longer shrouded. Al final, la santidad divina va a destruir toda la maldad y todo lo que está asociado a él. But anyone who clings to that sin and evil instead of accepting the free salvation, the free gift of salvation, Entonces, todo aquel que insiste en estar en pecado tendrá no podrá ser salvado. will be destroyed along with the destruction of that sin and evil. Entonces, Dios los destruirá junto con todo lo que va a ser destruido al final. Thank you. But the wrath itself is against evil. Ok, porque la ira de Dios es contra la maldad, contra el pecado. Ok. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Ve usted alguna relación entre el relativismo postmodernista y la tendencia universalista que está tomando lugar incluso en algunos sectores de nuestra iglesia? Do you see any relationship between the postmodern relativism and the universal tendency in some groups, even inside our church? Universalist tendency, sorry, in some groups, even inside our church? Well, I think there could be a connection if somebody takes a relativistic view of Scripture. ¿Puede haber alguna conexión si es que alguien toma una posición relativista respecto a la Biblia? So that you can read Scripture any way you wish. Tú puedes leer la Biblia de cualquier manera que tú desees. Then some people might read their own views into Scripture. Entonces las personas colocan sus propios puntos de vista en la Biblia. And so they might think, I would like everyone to be saved. Entonces yo podría decir, yo quiero que todos se salven. So they can read Scripture as if that is what it is teaching. Y pueden leer entonces la Biblia diciendo que eso es lo que la Biblia está enseñando. But I think if we're going to allow Scripture to be the foundation of our faith,
Pero si nosotros queremos que la Biblia sea el fundamento de nuestra fe, then we have to make sure that we're allowing Scripture to correct even our own views. tenemos que permitir que la Biblia sea la que corrija nuestros puntos de vista personales. I think also a moral relativism could lead in that direction. Incluso creo que el relativismo moral puede ir en esa dirección. Because for some, there is no longer a recognition of the evilness of evil or the enormity of sin. Porque por algunos no hay un reconocimiento de que el mal sea malo o lo bueno sea bueno. And a recognition that evil and God cannot coexist without God's mediation. Y porque para ellos no puede haber un reconocimiento del mal y de Dios, ¿no es cierto? Y no hay esa relación, esa conexión. And this can't continue forever. Y eso puede continuar por siempre. So anyone who clings to that evil, the most loving thing God can do is to put them out of their misery. Sorry, can you repeat? I said, so anyone who clings to their evil, the most loving thing God can do for them is to put them out of their misery. Entonces cualquiera que pueda decir que la maldad es algo bueno, entonces puede también llegar a tiene que sacar a Dios del cuadro. Ok, thank you. Aquí tenemos otra pregunta. What is the role of the judgment in the salvation or condemnation of a person? ¿Cuál es el rol del juicio en la salvación o perdición de una persona? So we are saved by faith and also judged according to works. Nosotros somos salvos por la fe y juzgados por las obras. And that is because the kind of saving faith that the Bible teaches about Y eso es porque la fe que salva, de acuerdo a la que la Biblia enseña, is always accompanied by works of love. siempre viene acompañada de obras de amor. So if I say I love my wife, but I mistreat her, do I really love her? Si yo digo que amo a mi esposa, pero la trato mal a ella, entonces en realidad no la amo. And so these things go together. What we actually believe is expressed in the way that we live. Entonces estas cosas van juntas. Lo que nosotros realmente creemos tiene que ir acompañado por obras. And the more that we love God, the more that we want to love Him and others. Y mientras más amamos a Dios, más vamos a amarlo a Él y a otras personas. So none of that is meritorious, Nada de eso es meritorio, but it is the evidence of what we believe and who we love. pero es la evidencia de lo que creemos y a quien amamos. So we're only saved by faith, Si fuésemos salvados solamente por la fe, o sea, somos salvados por la fe, perdón. but if we're saved by faith, we'll accept Christ as our Savior and the Lord of our life, and that will show in our life. Ok, somos salvados solamente por la fe, pero cuando nosotros ejercemos fe, nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y guía de nuestra vida, ¿no? Ok, thank you. Muchas gracias. Otra pregunta acá. ¿Se puede perder la salvación? Can my salvation be forfeited? Well, anyone can accept or reject salvation, Cualquiera puede aceptar o rechazar la salvación. so if somebody rejects Christ, then they are rejecting eternal life. Entonces, si una persona rechaza a Jesucristo, estará rechazando la salvación. The way Romans 8 speaks about it, nothing external can take you out of the hand of God. Pero nada, mientras tú estés en Cristo, nada externo puede quitarte tu amor por Dios. And God loves you and wants to save you, Dios te ama y quiere salvarte. but He will never force His love on anyone and never force anyone to be saved. Pero Él nunca va a forzar a nadie para amarlo ni para salvarse. So we always have a choice. Entonces siempre vamos a tener una posibilidad de elegir. But as long as we are continually submitting ourselves to God and asking for His grace, then we can be confident that He saves us.
Entonces, a la medida que nosotros nos relacionemos con Él y desarrollemos una relación de confianza con Él, nosotros vamos a estar más seguros en nuestra salvación. And our confidence should be in Him and not in ourselves. Y nuestra confianza va a estar en Él y no en nosotros. Ok, muchas gracias. Thank you very much. Maybe one more question. Quizá una pregunta más. ¿Cuál es la relación entre la ira de Dios y la expiación? What is the relationship, the connection between the wrath of God and the atonement? Did Jesus Christ died because of the wrath of God? Jesus Christ died in order to make atonement for sins, Jesucristo murió para poder hacer expiación de nuestros pecados, so that God could be both just de manera que Dios podía ser tanto justo and the justifier of those who believe in Him, y también el justificador de aquellos que creen en Él, as Romans 3 puts it. como el texto en Hebreos nos dice. So it's not as if the No wrath es, of sorry, Go ahead. continue. I said it's not as if the wrath is against the Son No es que sea que la ira de Dios se fue contra el Hijo, in a way that He is Himself guilty, en el sentido de que se lo encontró a Él culpable, but He carries the sins of the world on His shoulders willingly, pero Él cargó con los pecados del mundo bajo sus hombros de manera voluntaria and makes atonement for us e hizo expiación por nosotros, that removes the guilt from anyone who believes in Him. lo que remueve la culpa de todo aquel que cree en Él. And because God's wrath is against the sin and guilt, Y porque esa ira es contra el pecado y la culpa, o sea, y el mal, digamos, it removes the wrath of God as well. es por eso que también al cargar Jesús esos pecados, también Él está removiendo, ¿no es cierto?, la ira de Dios. Al expiar los pecados, se quita también la ira de Dios sobre esos pecados. Which is always directed against sin and evil because God is love. Porque siempre esa ira está dirigido contra el pecado y la maldad, ¿no? Y eso es lo que, esa es la ira que Dios tiene, ¿no? Ok, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Ok, todavía tenemos, me dice, un minuto más. We have some more time. Let me see. Maybe this question is going to give us a summary of what you said in your presentation. Quizá esta pregunta podría resumir lo que se presentó, ¿no? Si Dios quiere salvarnos y Él es todopoderoso, el ser más poderoso del universo, ¿por qué no simplemente salva a los pecadores si Él tiene el poder para hacerlo? If God wants to save everyone, and He is all-powerful, the most powerful being in the universe, why He doesn't just save the sinners if He has the power and the authority even to do it? The simple answer is because salvation requires a free response to God's grace. La respuesta corta es porque la salvación requiere una respuesta libre a la gracia de Dios. That means it's not up to God whether anyone freely does what He wants. Eso significa que no está en Dios el decidir lo que cada persona quiere, o sea. No amount of power can cause someone else to freely do something. No hay ninguna cantidad de poder que se requiera para poder obligar a alguien para que haga algo, ¿no? Because you cannot cause someone else to freely do something. Porque tú no puedes causar que otra persona te pueda amar de manera libre.
So it's not a matter of a lack of power Entonces no es un asunto de la cantidad de poder or a lack of desire to save everyone. o el mucho deseo que tenga Dios de salvar a alguien. The provision that Christ made on the cross is more than sufficient to save everyone. La provisión que se hizo en la cruz de Cristo es más que suficiente para salvar a todos. But tragically, some refuse to be saved. Pero trágicamente algunos rehúsan el ser salvados. Or in other words, they refuse to accept God's love. En otras palabras, ellos rehúsan, rechazan el amor de Dios por ellos. But love cannot be forced. Pero el amor no puede ser forzado. Love must be freely given and freely received. El amor tiene que ser dado de manera libre y también ser recibido de manera libre. So if God was to use his power to force someone to be saved, Entonces, si Dios usara su poder para forzar a alguien a salvarse, that would undermine love itself. eso minaría, eso estropearía el amor de Dios en sí mismo. Sería contrario a ese amor. But God is love. Pero Dios es amor. So this is impossible. Por lo tanto, eso es imposible. Ok. Muchas gracias. Thank you very much. Okay. Okay, I think we have enough questions. Creo que podemos parar ya. Creo que ya hemos respondido suficientes preguntas. Vamos a agradecer al Dr. Peckham por su participación. Thank you very much, Dr. John, for your participation, for accepting our invitation, freely accepting our invitation. And we expect to have you in some future another activity, maybe here, you coming here to our university. ¿No? Esperamos que ojalá ustedes hayan disfrutado esta ponencia. Agradecemos al Dr. John Peckham y también esperamos que él pueda estar en algún momento de manera presencial aquí con nosotros. Así que muchas gracias, Dr. John Peckham, por su participación. Thank you so much. It's my pleasure and privilege to be with you. Thank you for the invitation. Muchas gracias, es mi privilegio estar aquí con ustedes.